Dios va a tocar profundo. Bueno, estamos hablando de las puertas, identificando las puertas que en nuestras vidas pueden estar abiertas, por donde entran los espíritus malos, los demonios, por donde entran, donde hay intervención maligna en nuestras vidas. Eso es lo que estamos entendiendo en estos días, que aunque Jesús ya hizo la obra en la cruz, Él ya venció, pero nosotros, conforme a lo que dice la palabra en Efesios, podemos dar lugar al diablo en nuestras vidas. ¿Y cómo damos lugar al diablo? Ayer hablamos un poco del rey Saúl, que él con su obstinación, desobediencia, él dio lugar al diablo en su vida y terminó muy mal. Y al final yo les hablé del rey David, que quedó en el lugar de Saúl. El rey David fue un hombre conforme al corazón de Dios, fue un rey, profeta. Él fue el que compuso la mayor parte de los salmos, un hombre que tuvo mucha revelación de Dios. Dios le reveló lo que sería el Mesías, que vendría miles y miles de años después. Dios le reveló y le dio mucho de su espíritu al rey David. Él fue un hombre escogido, ungido y conforme al corazón de Dios. Y les hablé brevemente de lo que pasó con David. David, cuando él llegó al reinado, cuando él fue rey, después de un tiempo, David cayó en un pecado muy grave. Él se descuidó de Dios, se descuidó de la palabra, de su comunión con Dios, y cuando se descuidó y empezó a hacer su voluntad, porque Israel estaba en guerra, el rey tenía que haberse ido en la guerra, pero él decidió quedarse en su palacio, le mandó a su ejército y él se quedó. Y estando en ese momento, él le vio a Betsabé, la esposa de uno de los, no me acuerdo su rango, general, comandante, que era del ejército, de su ejército, un hombre de confianza. Él le vio a ella que se estaba bañando y le deseó y le mandó llamar. Él le mandó llamar, le mandó traer a esta mujer ajena para que se acueste con él, para hacerle su mujer. Y en ese tiempo que él tuvo ese relacionamiento a escondidas, que él estuvo en este adulterio, ella se embarazó. Y al embarazarse, él trató de solucionar el problema. Cuando Urías, que el esposo de Betsabé, cuando Urías vino, el rey le mandó llamar para que él se vaya y se pueda quedar con su esposa, pueda estar con ella, pasar la noche, y así que todos piensen que el embarazo de Betsabé era de su esposo. Pero él era tan fiel, tan leal al rey, que él no se fue en su casa porque estaban en tiempos de guerra. Entonces él decidió no irse. Y cuando David supo que él no se fue en su casa y tuvo que volver al campo de batalla, él le mandó una carta por el propio Urías, diciendo a su comandante que le pueda mandar a Urías al frente de la batalla, en el lugar más peligroso, donde él iba a ser el primero a ser atacado y muerto. Y así el comandante del rey David hizo, le mandó a Urías al frente de la batalla y él murió a espada, fue muerto. Entonces el rey David abrió las puertas con estos pecados a una maldición
que afectó su familia. Les había hablado que Dios en su amor y su misericordia le mandó a un profeta, que es el profeta Natán, para que pueda confrontarle al rey David de lo que él hizo. Y cuando él fue confrontado, David dice que se arrepintió. Él reconoció que él pecó, a diferencia del rey Saúl. Él reconoció que él pecó, él se arrepintió, él se humilló a Dios. Él clamó a Dios por su misericordia y dice que Dios le perdonó, porque Dios es un Dios perdonador. Pero ¿qué pasó? Dice que hubo cuando se abrió la puerta a ese espíritu, entró, como les dije ayer, Dios perdona, pero cuando hay puertas abiertas en nuestras vidas nos afectan y pueden afectar nuestra descendencia. Y fue lo que pasó en la casa del rey David, porque Dios le dio mucho a David. Y como dice la palabra, al que mucho se le da, mucho se le pide. Entonces dice que esta fue la sentencia. Dios le dijo: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías, Eteo, heriste a espada. Dios le está dando la responsabilidad, que es como que David mismo le hirió con su espada. Y tomaste por mujer, tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. A él lo mataste. No fue que David directamente le mató, pero la responsabilidad estaba sobre David. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, las daré a tu prójimo. Y vamos a ver quién era su prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto. Mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Mis queridos, yo les quiero hablar de dos puertas hoy. Uno es la puerta que se abre por medio de maldiciones generacionales. Este es un tema muy profundo, es delicado. Quería tener mucho más tiempo para poder ministrar, tal vez más adelante, ¿verdad? Podamos hacer. Pero yo quiero hablarles de las puertas de la maldición generacional y las puertas de las heridas del alma. Dos puertas aquí hay que fueron abiertas. La maldición generacional fue abierta por el rey David. Él fue perdonado, pero hubo una maldición que estuvo en su familia. Y así como el profeta le profetizó, le declaró que iba a ocurrir en la casa de David, así fue. Y yo les quiero contar, con la ayuda del Espíritu Santo, brevemente qué pasó en la familia de David. David tuvo su mujer Betsabé. Ella perdió ese hijo, que ella estaba embarazada, pero después Dios le concedió, cuando ya fue esposa, ¿verdad?, de David, le concedió tener otro hijo que se llamó Salomón. Él reinó, fue el que reinó después de David. Pero David tenía otras concubinas y tuvo otros hijos, hijos e hijas. Bueno, esta es la historia de tres de sus hijos. Amnón, uno de los hijos de David, Absalom y Tamar. ¿Qué pasó? Amnón, ellos, como tenía David varias concubinas, algunos eran hermanos, ¿verdad?, de padre y madre, y otros eran medios hermanos, solo hermanos por parte del rey David. Y Amnón, uno de sus hijos, se enamoró de Tamar, su media hermana. Tamar dice que era hermosa. Y le entró este pecado a Amnón, que le deseó a su media hermana,
pero le deseó con un deseo que fue maligno. Él dio apertura a su mente, a su corazón, a la idea, y él pensaba y soñaba con Tamar, que él tenía que tenerle a Tamar, que él tenía que acostarse con Tamar. Eso él estaba obsesionado, era un pensamiento obsesivo que él dice que hasta se llegó a debilitar, como que a enfermar, como que no quería comer, como que él estaba obsesionado. Esas son las obsesiones malignas que él tenía que tenerle a su media hermana. Hasta que un su siervo le preguntó a Amnón qué es lo que le estaba pasando, y él le contó. Él le dijo que él le amaba a su media hermana y que él quería estar con ella. La verdad que no era amor, era obsesión maligna. Entonces su siervo le dio una idea, una estrategia a Amnón. Le dijo: entra en tu pieza, cuando viene tu papá, quédate en tu cama, hacete del enfermo. Y cuando venga tu papá, decile y pedile por tu media hermana, por Tamar, que ella pueda venir a cocinarte, a cuidarte. Y así hizo este hijo del rey David. Cuando llegó su papá, él estaba en su cama, se hizo pasar de enfermo y le pidió que su media hermana pudiese venir a cuidarle. Y el rey David le envió a Tamar junto a su medio hermano. Ella llegó, ella le cocinó, ella le preparó su comida y le llevó a donde él estaba. Pero llegó un momento que Amnón le dijo: échale fuera, hace con que todos los que están en la casa se vayan, y vení a mi alcoba, en el lugar de su dormitorio, ¿verdad? No sé cómo se dice el lugar donde él duerme, y en su lecho. Y allí él se acostó, y Tamar, con toda la buena voluntad, le llevó su comida. Y en ese momento él le tomó a ella a la fuerza, y ella entonces le dijo: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No haga esta vileza, porque a mí me vas a deshonrar. ¿Qué va a pasar de mí? Y vos vas a pasar como un hombre perverso. Pero él no la quiso oír, sino que pudiendo más de ella, la forzó y se acostó con ella. Este hijo del rey David le violó a su media hermana. Ella fue abusada sexualmente por su medio hermano, por su familia. Y no solo eso, era algo tan maligno que después de que él consiguió tenerla a su media hermana, dice que él de repente, después de haber conseguido, él la aborreció. ¿Y saben qué hizo él? Dice que con tan grande odio, que su odio dice que fue más grande que su amor, él agarró y le dijo: levántate y andate, vete de aquí. Y ella le respondió: no hay razón mayor mal que este de arrojarme, que el que me has hecho. Vas a hacer algo peor, ya me hiciste un gran daño y ahora me vas a echar como una ramera. Y dice que no hubo caso, sino que él, llamándole Amnón a su criado, le dijo: échale a esta fuera, échale de aquí y cerrá la puerta tras ella. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Ella tenía su vestido de colores, el vestido que mostraba su pureza, el vestido que ella llevaba de la inocencia. Pero en ese momento entró este espíritu y trajo violencia, trajo abuso sexual, le hirió y le dañó a esta mujer, a esta chica, para toda su vida. Porque ella dice, y encima ella fue rechazada, fue menospreciada y echada como una ramera.
como una mujer sin valor. Ella se sintió así. Y entonces Tamar tomó ceniza, que es señal de luto, y la esparció sobre su cabeza y rasgó su ropa de colores que ella tenía vestida. Y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Aquí ocurrió algo gravísimo. Hubo una puerta abierta que el rey David abrió por medio del pecado que él cometió. Él fue perdonado, pero hubo consecuencia. Aquí entró este espíritu de inmoralidad. Aquí entró este espíritu que vino a afectar la vida de sus hijos. Cada uno sí tiene su responsabilidad. Amnón tuvo la responsabilidad que él dejó que esto entre en su mente y en su corazón. Él no cerró su mente y su corazón a estas ideas perversas. Él no cerró su corazón a la voz de Satanás que le decía: tomale a tu media hermana. Él tuvo su responsabilidad, pero entró la maldición en la casa. Entraron esos espíritus. Satanás trabaja en la mente tan fuerte que es así, te trae una pequeña idea. Y si vos agarrás esa idea, y todos sabemos lo que es bueno y malo, porque tenemos la conciencia. La conciencia nos acusa cuando estamos pensando algo que no es correcto, pero él agarró ese pensamiento y él empezó a deleitarse en ese pensamiento. Y acá en su mente él ya le abusó de su hermana. Acá en su mente ya estuvo el pecado. Él ya empezó a darle forma, a darle idea, a darle imaginación, que así como ese hombre desesperado, como el perro, el animal en su momento de locura, no va a descansar hasta agarrarle a su víctima. Y él dejó, y eso concibió el pecado y dio a luz el pecado. Y dice que cuando se da a luz el pecado, la consecuencia es la muerte. Y su hermana fue herida. Y ella dice que se fue en la casa de su otro hermano Absalón y le contó lo que pasó. Y su hermano dice que le dijo que ella se quede con él en la casa. Y desconsolada, Tamar desconsolada se quedó en la casa de su hermano Absalón. Aquí pasó algo y empezó a destruir la familia del rey David por dentro. Ya hubo un espíritu de inmoralidad, ya hubo un espíritu de abuso sexual, porque estos son espíritus, son demonios que entran para herir, para afectar, para desgraciar la vida de la gente, para causarle dolor, para causarle enojo, para causarle herida. Esto entró en la casa del rey David. Y no solo esto, porque así como le fue profetizado, la espada no se iba a apartar de su casa. Absalón empezó a tener odio por su hermano Amnón, por lo que él hizo. Él guardó ese odio. 2 años pasaron como si nada. Dice que el rey David supo lo que ocurrió y él se enojó mucho, pero el rey David no tomó cartas en el asunto. Él no hizo nada, él no dio las correcciones que él tenía que hacer, él no dirigió su casa como él tenía que dirigir, él no puso orden en su familia, él no se levantó como la voz para poner orden en su casa y en su familia. Yo creo que también eso, lo que él había hecho y el pecado que él había cometido, eso no le ayudó al rey David para que él pueda levantarse y traer una disciplina dura, para que la corrección de él como papá pueda caer sobre Amnón. Él tenía que haber corregido, él tenía que haber tomado cartas en el asunto, pero él no hizo. Y Absalón alimentó ese odio, también vino ese odio, ese espíritu de odio, tocó en él, porque es así, el pecado está en nosotros, está el pecado del enojo,
¿verdad? De la ira está dentro de nosotros, está en nuestra naturaleza caída. Pero cuando pasa una situación, eso toca esa parte de nuestra carne. Y si nosotros le damos lugar, si nosotros no solucionamos, si nosotros no resolvemos, si nosotros no tomamos carta en el asunto y damos apertura y damos rienda suelta a ese enojo, a esa ira, eso se va convirtiendo en odio, y allí viene ese espíritu de odio. Entra, por eso dice: no deis lugar al diablo. Por eso dice: airaos, pero no pequéis, no deis lugar al diablo. Y es lo que pasó. Absalón empezó también, así como Amnón, él empezó a dar forma a ese su deseo por su media hermana. Absalón también empezó a generar dentro de él ese odio y un plan de venganza. Ese espíritu de venganza entró también y estuvo allí en la familia. ¿Y qué pasó? Dice que llegó después de 2 años. Dice que la venganza de la gente que maquina homicidios, ellos dicen que no importa el tiempo que pasa. Eso se dice mucho de los narcotraficantes, de la gente que va a planear un asesinato, un homicidio. No importa, dice que pueden enfriarse las cosas, puede pasar el tiempo. Ellos esperan que se enfríen las cosas, que pase el tiempo, pero ellos allí van maquinando. Allí ya hay puerta abierta a esos espíritus de homicidio, de venganza, de odio, y empiezan a maquinar hasta poner por obra lo que ellos maquinaron. Y fue lo que hizo Absalón. Llegó un momento, el tiempo, donde se iban a esquilar las ovejas, a quitarles las lanas. Y él hizo una estrategia también. Él le dijo a su papá si todos sus hermanos se podían ir con él, pero él lo que quería es que Amnón vaya. Y al final Amnón fue, y él maquinó. Absalón le dijo a sus siervos: va a venir mi hermano y vamos a hacer una fiesta y vamos a beber mucho vino, y cuando él ya esté con el vino, ya esté ebrio, van a matarle. Entonces ellos así hicieron. Cuando Amnón ya estaba ebrio, ellos le dieron la muerte. Le mataron. ¿Y qué pasó? Absalón huyó. Vino a David le dieron la noticia y Absalón huyó. Quedó 2 años. Él hizo la venganza por manos propias. Él se vengó de su hermano. Él creyó que le hizo justicia a Tamar. Y allí él huyó y estuvo en un exilio durante 3 años. 3 años él huyó. Después de 3 años, David le mandó llamar a Absalón. Y volvió Absalón. Después que ya pasó todo, dice que durante estos 3 años el rey David lloró por su hijo muerto. Y cuando vino Absalón, él no vino junto a su papá. Su papá no le quiso ver, su papá no le quiso recibir, su papá le mantuvo lejos. Y Absalón sintió el rechazo. Él habrá pensado: mi papá fue el que tenía que haber tomado cartas en el asunto, pero ahora me rechaza. Y ese espíritu de odio, eso que él no resolvió, el pecado no arrepentido, las puertas abiertas fueron generando más y más odio y más venganza. Final de la historia, para resumir y para que podamos orar. Él se levantó contra su papá. Él armó un complot contra su papá. Él se levantó contra el rey David. Él fue el que le persiguió. Él levantó gente que se pueda unir a él
para quitarle el reino a su papá, hasta que él llegó a entrar en el palacio. Y dice que se cumplió lo que el profeta le dijo al rey David: uno, tu prójimo, va a acostarse con todas tus concubinas. Absalón, el hijo del rey David, frente a todo el pueblo, él le tomó a todas las concubinas y esposas del rey David. Al final de la historia, en esa guerra por el reino, Absalón fue muerto. Y el rey David lloró por su hijo. Mis queridos, así fue la historia y fue la puerta abierta a la maldición generacional y la puerta del dolor, de la herida del alma. El rey David abrió una puerta de maldición generacional en su casa. Sus hijos abrieron puertas para estos pecados que causaron dolor en el alma. Tamar habrá quedado desolada, desconsolada toda su vida por lo que le pasó. No cuenta de lo que ella hizo, o cómo ella resolvió o si no resolvió su corazón con relación a lo que a ella le pasó, su dolor. Pero cuenta de Absalón el odio que él generó y que él no resolvió tampoco, ni se arrepintió, porque cuando se genera dentro de nosotros odio por una persona, por una situación, porque fuimos injusticiados, pero ese odio, ese rencor, ese odio, esa raíz de amargura, eso no puede estar dentro de nosotros, no importa lo que nos hayan hecho, no puede estar dentro de nosotros. Necesitamos entregarle al Señor nuestro dolor, necesitamos entregarle al Señor nuestra herida, necesitamos entregarle a Jesús las injusticias que vivimos. Necesitamos entregarle sabiendo que Jesús dice que Él llevó en la cruz todos nuestros dolores, dolores del alma, dolores de la injusticia. Él pasó en su propia vida injusticia. Jesús fue injusticiado. Jesús fue abandonado por sus discípulos, por su pueblo. Jesús fue crucificado. Él sufrió en su alma, en su cuerpo, el dolor, y Él conoce nuestros dolores, conoce tu dolor, y Él puede traer sanidad. Él puede traer sanidad y Él trae. Él sana el alma quebrantada. Él sana a la persona que fue herida, injusticiada, dañada. Él puede traer una nueva historia y Él trae. Por eso tenemos que rendirle a Jesús nuestro dolor. Y con esto quiero terminar para orar, para ministrarle. Pero ¿qué vamos a hacer entonces si hay una puerta abierta de una maldición generacional que nos afectó? Nosotros no conocemos la historia de nuestros antepasados, qué puerta ellos abrieron, pero hay una buena noticia. La sangre de Jesús viene y borra toda iniquidad. Esas puertas abiertas vienen por medio de las iniquidades, que son pecados, transgresiones de nuestros antepasados, que trajeron espíritus, que influenciaron nuestra vida, estando en ignorancia y pueden estar operando en ciertas áreas. Pero nosotros tenemos que entender, así como pasó en la vida, en la familia del rey David. Este es un ejemplo de esa maldición, de esa puerta de maldición generacional. ¿Y qué vamos a hacer para cerrar? Te quiero dar un versículo que vos puedas anotar. Anota y lee en tu casa y medita. Segunda de Crónicas, Antiguo Testamento, Segunda de Crónicas 7:14. Dice el Señor: si se humillare mi pueblo. ¿Quién son pueblo de Dios? Todos los hijos de Dios, todo lo que tenemos a Jesús como nuestro Mesías, como nuestro Rey, como nuestro Salvador, como nuestro Dios. Dice, si se humillare, humillación, sobre el cual mi nombre es invocado, mi pueblo que he invocado mi nombre, dice el Señor. He invocado el nombre de Jesús sobre tu vida. Dice, y oraren, orar, ir a Dios
y buscar en mi rostro, buscar a Dios, y se convirtieren de sus malos caminos, convertirnos a Jesús, convertirnos a su palabra, convertirnos a su luz, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sanaré su tierra, sanaré sus vidas, sanaré sus corazones, sanaré su familia, sanaré sus hijos, sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Mis queridos, ¿qué podemos hacer? Voy a liberar los comentarios. ¿Qué podemos hacer? Ir a Jesús. Ir a Jesús y poder buscar el rostro de Dios. Pedir perdón, pedir por perdón. Primeramente, nosotros delante de Dios tenemos que ponernos a cuentas. Hay cosas que tengo que ponerme a cuentas con Dios. Hay pecados que tengo que confesar. Hay cosas que tengo que quitar de mi vida. Yo no puedo ponerme delante de Dios y pedirle que Dios perdone a mis antepasados, a los pecados de mis antepasados. Si primero yo no me pongo a cuenta. Por eso dice, tenemos que ir, buscar a Dios humildemente, humillarnos, reconocer que sí hubo un desastre, que sí, desde que nacimos nuestra historia, muchas cosas no cooperaron para bien, cooperaron para mal en nuestra historia, que sí, muchas cosas sufrimos. Tal vez vos sufriste muchas cosas en tu vida, sufriste abusos sexuales en tu infancia, en tu adolescencia. Tal vez sufriste abusos físicos, abusos psicológicos. Todo esto, tal vez llevas ese dolor dentro tuyo, pero hay un camino, hay una salida, hay una esperanza para vos, y esa esperanza se llama Jesús. Hay un camino de restauración y ese camino es Jesús. Él vino a vendar al quebrantado de corazón. Él vino a deshacer las obras del diablo, porque todo esto entra por puertas abiertas, por puertas de pecados que abrieron puertas a estas maldiciones, a estos espíritus, y esto se tiene que cerrar. Pero primeramente Dios te llama a vos. Primeramente Dios se quiere revelar a vos. Dios te quiere revelar su rostro. Dios te quiere revelar su amor. Dios te quiere revelar su misericordia. Entraron espíritus de vergüenza. Cuando hay un abuso, hay vergüenza. La persona que es abusada es la que tiene vergüenza. Pero el Señor Jesús te acepta, te recibe, así como estás. Podés ir a Él, con tu dolor podés ir a Él, con la vergüenza que cargas podés ir a Él, con la injusticia que te hicieron podés ir a Él, con el odio que tenés en tu corazón por lo que te hicieron, podés ir a Él. Así mismo, aunque tengas llena o lleno de odio, podés ir a Él. Podés clamarle a Jesús por ayuda. Podés decirle: Jesús, mira, me hicieron esto. Podés decirle: tengo odio en mi corazón. Si era por mí, les asesinaba. Podés con todo esto irte a Jesús, pero con un corazón humilde, clamarle y decirle: pero no quiero más que esto esté en mi vida. Ya no quiero esto en mi corazón. Ya no quiero que esto me gobierne, Señor. Ya no quiero que este sentimiento me aplaste, Señor. Quiero ser libre. Quiero ser libre. Podés decirle al Señor hoy: quiero ser libre. Y no quiero que esto continúe a mi descendencia. No quiero que estos espíritus afecten a mis hijos, a mis nietos.
Yo te necesito, Señor. Pero hoy tomás la decisión de entregar y rendir tu corazón, tu mente a Jesús. Deja que Él te renueve el pensamiento. Cuando te viene ese pensamiento, tal vez quiere entrar ese pensamiento, tal vez el espíritu, el demonio quiere entrar por medio de un pensamiento de concupiscencia, tal vez de lujuria, tal vez así como Amón tuvo y él le abrió a este espíritu y le codició a su media hermana hasta llegar a violarla. Pero hoy entrega aún estos pensamientos, aún pensamientos sucios, aún pensamientos no dignos. Solo reconoce que hay y que no querés ya en tu corazón y en tu vida, y entregale hoy a Jesús. Cerrá esa puerta al diablo. Y si hubo algo que ese pensamiento llegó a dar a luz al pecado, arrepentite y pedirle perdón al Señor. Y pedirle perdón y pedirle misericordia al Señor. Y Él dice que es poderoso para borrar, para limpiar y hacer lo que dice Crónicas. Primeramente vos, convertite al Señor de todo tu corazón. El Señor Jesús te está llamando. Convertite de todo tu corazón al Señor. Y si fuiste alguien víctima de ese pecado, de otros, de ese espíritu, de ese demonio que tomó el corazón, la mente de personas que también estaban en ignorancia, hoy entregale a Jesús tu dolor. Hoy pedile que te ayude a perdonar, a liberarte de ese odio, porque ese es un espíritu que ata, que no te deja libre, que no te va a dejar prosperar, que no te va a dejar avanzar. Ese espíritu de la herida en el alma, de la vergüenza, de la violencia, del abuso. Ese espíritu va a querer afectar tu matrimonio, va a querer afectar tu vida, va a querer destruir, afectar tus hijos, va a querer destruir tu descendencia, va a querer porque está allí. Al final voy a orar, Tobías, por vos, por el pánico. Entonces tenés que cerrar, tenemos que ser entendidos, necesitamos entregar todo esto al Señor, el dolor que hay por la injusticia, y perdonar para sacar de nosotros. Es posible sacar, es posible. Me podés decir, pero no es posible. Sí es posible sacar todo esto del corazón, es posible. Es posible con la ayuda de Dios, es posible. En el nombre de Jesús. Tobías, este espíritu de muerte se va de tu vida en el nombre de Jesús. Está atado ese espíritu mentiroso, porque te trae pensamientos de muerte, te trae pensamientos de suicidio, porque te miente, porque te dice que no hay esperanza para tu porvenir, para tu futuro. Está reprendido este espíritu, fuera en el nombre de Jesús. Todavía entregale tu corazón a Cristo, entregale tu pensamiento. No dejes que estos pensamientos tomen tu mente, tu corazón y tu boca. Empezá a declarar vida, empezá a llamarle a Jesús en tu vida, empezá a clamarle a Jesús en tu vida. Él es tu libertador, Él murió en la cruz por tu vida para darte salvación, para hacerte libre del pánico, para darte una nueva esperanza. Hay esperanza para tu futuro, hay un hermoso diseño de Dios para tu vida. Échale fuera a Satanás, cerrale las puertas en el nombre de Jesús. Hoy yo ministro sobre tu vida.
Hoy entregale todo al Señor, todo tu dolor, así como estás, tráele al Señor. Tráele tu corazón, todo lo que tenés cargado. Hay sentimientos de odio, hay sentimientos de venganza. ¿Querés vengarte? Hoy entregale a Jesús. Arrepentite de esos sentimientos. Arrepentite de ese odio. Arrepentite de lo que guardaste y cargaste en tu ignorancia. Muchos años de tu vida cargaste estos sentimientos allí dentro tuyo. Pensamientos que vinieron y te dañaron, te hicieron mal. Hoy soltá todo esto en el nombre de Jesús. Hoy soltá todo esto en el nombre de Jesús. Hoy soltá las mentiras del diablo. Hoy soltá las mentiras del diablo en el nombre de Jesús. Hoy se han cerrado las puertas a esos espíritus de maldiciones generacionales. Podés ponerte delante de Dios. Podés ponerte delante de Dios y entregarle todo a Él. Que Él va a venir a sanar. Que Él va a venir a restaurar tu vida. Va a restaurar tu corazón, va a restaurar tu historia, va a restaurar. La sangre de Jesús cubre tu mente, la sangre de Jesús cubre tu cuerpo, la sangre de Jesús te lava. Te sentiste sucio, sucia por causa de abusos que sufriste. La sangre del Cordero te limpia. La sangre del Cordero limpia tus vestiduras. La sangre de Jesús te limpia. En el nombre de Jesús, Tamar, ella se rasgó sus vestidos de colores. Pero te digo, hay un vestido blanco, una túnica blanca, una vestidura blanca, una túnica para vos, hombre, mujer, blanca, que viene de los cielos para vestirte como la novia del Cordero, blanca, sin mancha, una nueva historia, una nueva vida, una nueva historia hay para tu vida y viene de parte del Señor. Deja atrás el pasado, deja ir el pasado, deja ir el dolor del pasado, deja ir en el nombre de Jesús y toma esas vestiduras nuevas. Se ha quitado las vestiduras viles, esos vestidos, esas túnicas manchadas con sangre. Veo vestiduras manchadas con sangre, manchadas con dolor, rasgadas, manchadas. Eso se ha quitado en el nombre de Jesús. Eso se ha retirado de tu vida, de tu alma, en el nombre de Jesús. Se ha quitado en el nombre de Jesús. Y venga las vestiduras nuevas, las vestiduras limpias, las túnicas de lino de colores, lavadas por la sangre del Cordero, porque vences y vas a vencer al diablo siendo lavada tus vestiduras con la sangre del Cordero, con la sangre del Cordero, con la sangre del Cordero, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bendito es nuestro Dios. Él es bueno y Él es poderoso para dar una nueva historia, en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, mañana terminamos. Mañana voy a ministrar más esta parte porque, como les dije, nuestro tiempo es corto. Y creo que Dios quiere tocar más y ministrar esta parte. Así que anímate mañana. Te espero el mismo horario en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Y hoy todo lo que hagas pueda prosperar. Que Dios les bendiga.